Hola a todos queridos amigos y hermanos, me complace muchísimo darles una cordial bienvenida a un programa más de nuestra serie Por conocimiento son librados los justos. Porque cuando examinemos hoy cuál es la función específica de un artículo indefinido, va a quedar demostrado que el artículo indefinido tiene dos funciones básicas cuando se utiliza. Y lo vamos a probar exhaustivamente. La primera, demostrar que ese individuo es parte de una clase. Y la segunda, mostrar que ese individuo tiene las características que son propias o comunes de esa clase. Aquí tenemos una obra que es de la Real Academia Española, es la gramática descriptiva de la lengua española. Es un libro de sintaxis básica que ayuda a comprender conceptos gramaticales del español y en este caso vamos a estar considerando la semántica, es decir, el significado del artículo indefinido. Vamos a leer en particular a partir de esta oración que vemos aquí. Mientras que el artículo definido y los determinantes definidos en general obliga al oyente a recuperar de alguna forma los datos necesarios para establecer una representación del referente, el artículo indefinido, y aquí está el punto central, no transmite ninguna orientación o instrucción en este sentido y aporta únicamente un contenido de cuantificación. O sea, para que entiendan la idea. El artículo definido en español, el, nos obliga a buscar en el contexto de quién se está hablando, para que entiendan el punto. O sea, el perro, ¿cuál perro? Porque aquí estamos hablando de un perro específico, pero la expresión no nos dice cuál. Entonces tenemos que empezar a buscar en el contexto para determinar ese perro en específico, ¿cuál es? El perro de Renan. Ya ahora el contexto arroja luz sobre cuál es el perro específico que el artículo indefinido está señalando. La función del artículo indefinido, por tanto, es señalar una entidad, un ser, un objeto específico dentro de una clase y tenemos que buscar en el contexto referencias que nos van a ayudar a entender cuál es ese objeto en específico. Sin embargo, el artículo indefinido, como bien dice aquí, no transmite ninguna orientación o instrucción en ese sentido. O sea, cuando usted dice un hombre, ¿cuál hombre? Cualquiera. Uno de ellos. Es un miembro de una clase, pero uno que no se menciona de manera específica mediante no se está diciendo, bueno, mira, busca en el contexto a ver cuál es. El contexto puede arrojar luz acerca de cuál es o no, pero el artículo indefinido no lleva, bajo ningún concepto, a exigir del lector, busca en el contexto a ver quién es este, porque se está hablando de uno más. Es decir, por eso se habla de cuantificación, uno. De hecho, si usted lee todo el artículo, la sección del artículo indefinido aquí que aparece en esta gramática descriptiva va a poder encontrar un aspecto muy importante del artículo indefinido y es el hecho de que tiene, está emparentado, casi que pudiéramos decir que intercala, por así decirlo, traslapa la función del numeral 1. Cuando uno utiliza el numeral 1 o un, es prácticamente lo mismo, solo que en el caso del artículo su función va más allá de simplemente cuantificar, solamente decir uno, sino también para indicar uno que pertenece a una clase. De hecho, noten cómo sigue diciendo aquí esta gramática. Por lo que la interpretación del sujeto nominal, o sintagma nominal, se reduce a extraer un elemento perteneciente al conjunto denotado. O sea, dice acá el autor de esta gramática. Cuando se utiliza un sintagma nominal, es decir, una expresión en donde tenemos un sustantivo, y dice, por ejemplo, un hombre, el sintagma nominal, un hombre, se está limitando a explicar algo. Y es que el elemento, el sujeto, que se menciona como un hombre, este hombre, es simplemente un elemento dentro de una clase mayor. O sea, es por eso que dice aquí, extrae un elemento. Usted tiene una clase, digamos, la clase hombre, y usted extrae un elemento y dice, un hombre. ¿De cuántos? De los que puedan haber. 2, 10, la humanidad entera, lo que sea. Esa es la función. Y esta es una parte importante que los expositores trinitarios de la gramática, especialmente los apologistas en Internet, pasan por alto. No se trata solamente de la indefinición propiamente, sino el hecho de que se está señalando a ese individuo como parte de una clase específica. Y este es un elemento esencial
en nuestra disertación. Aquí yo les hice un diagrama que les va a ayudar a ustedes a comprender lo que quiero decir. Usted tiene la clase hombre, que es el conjunto, del cual dice la gramática anterior. Usted saca un individuo mediante el artículo indefinido. Si usted tiene la clase hombre, esa es una clase que puede tener dos o más elementos. Pero ahora, a continuación, cuando usted señala un hombre aquí, usted está extrayendo de esa clase general, usted está trayendo un individuo particular. ¿Cuál? No se especifica, es uno. Pero sí se está indicando claramente que él pertenece a la clase hombre. Cuando usted dice un perro, la clase va a ser perro y estamos extrayendo un individuo de esa clase. Cuando utilizamos el artículo un, estamos diciendo que hay un individuo de esa clase a la cual estamos señalando. Eso es importante porque entonces el artículo indefinido va a tener también la función de señalar la clase a la cual pertenece ese individuo. Cuando usted dice un perro, por supuesto que pertenece a la clase perro. Cuando usted dice un doctor, pertenece a la clase doctor. Cuando usted dice un dios, pertenece a la clase dios. Ese es el elemento central que yo quiero que ustedes sí lleven en mente y que es vital para comprender lo que vamos a estar disertando a continuación. Para nuestra disertación vamos a estar utilizando Greek Grammar Beyond the Basics de Daniel B. Wallace, o sea, gramática griega más allá de lo básico. Aquí tienen la sección que tiene que ver con el artículo, la parte 1 que vamos a estar considerando y específicamente la ausencia del artículo. Así que vamos a estar utilizando esta gramática para clarificar los conceptos gramaticales que vamos a estar tratando, pudiéramos decir, la carga semántica, el significado que estos conceptos tienen para el análisis que vamos a estar realizando. Y por tanto quiero que le presten cuidadosa atención y recuerden, tomen nota sobre estos elementos gramaticales porque nos van a ayudar a nosotros en su momento a determinar una conclusión que va a ayudarnos a comprender cuál es el significado de un espíritu vivificador en 1 Corintios 15, 45 o un Dios en Juan capítulo 1, versículo 1. Bien, vamos entonces a comenzar. Y yo he decidido, para el beneficio de ustedes, reproducirles a ustedes lo que la gramática de Wallace dice, traduciéndola por supuesto del inglés. La traducción de Stephen, muy buena, pero a veces no menciona todos los elementos que necesitamos. Ahora, dice Wallace que la ausencia del artículo, porque en griego no tenemos un artículo indefinido, ese es un elemento central. La gente dice, bueno, si no hay un artículo indefinido no se puede traducir sin el artículo, o sea, con el artículo indefinido al español. Error. Los traductores todos utilizan el artículo indefinido en su traducción de la Biblia del griego al español porque aunque la gramática del griego no lo tiene, pero de todas formas la ausencia del artículo puede indicar que el sustantivo está indefinido. ¿Siempre es así? No. De hecho, noten lo que dice Wallace. Dice, no es necesario que un sustantivo tenga el artículo para ser definido. No, existen otros medios que el griego koineo utiliza para... De hecho, si mal no recuerdo, él señala unas... No sé si fueron 8 o 10, me parece que son 10 elementos que pueden ser utilizados para definir el sustantivo. Y por supuesto, esto no requiere del artículo cuando esos elementos están presentes. Por ejemplo, cuando usted utiliza una preposición, no necesariamente tiene que ser indefinido. Con una preposición puede haber definición. Por supuesto, el contexto nos va a ayudar a determinar eso. Ahora dice, para la inversa, un sustantivo no puede ser indefinido si lleva el artículo. O sea, en griego, si el artículo está presente, no es indefinido. No puede. ¿Por qué? Porque tiene un artículo definido. Es que es lo contrario. Por lo tanto, puede ser definido sin el artículo y debe ser definido con el artículo. Significado. Esta es la aclaración, o sea, él aclara que representa la ausencia del artículo. La ausencia del artículo no lleva inmediatamente a la indefinición, es decir, al uso de un artículo indefinido en la traducción, sino que hay que ver el contexto. Dice, cuando un sustantivo es análogo, es decir, carece del artículo. En griego, recuerden que estamos hablando griego. En griego no existe un artículo indefinido. Por tanto, si no es definido el sustantivo, simplemente se elimina el artículo, aunque puede ser definido también sin el artículo. Por otros, como dijimos, por otros elementos de la lengua griega que pueden ser utilizados. Pero dice él, bueno, si es análogo, es decir, carece del artículo, puede tener una de 3 funciones. Indefinida, cualitativa o definida. Así que noten ustedes, un sustantivo análogo no necesariamente significa,
para que ustedes entiendan, qué es indefinido. No, puede tener tres funciones. Puede ser, y noten ustedes aquí el diagrama, indefinidos, pueden ser cualitativos o pueden ser definidos. Pero lo que Wallace dice a continuación es frecuentemente pasado por alto por los gramáticos. Incluso a veces el propio Wallace, interesantemente, pasa por alto esto en sus explicaciones. No es que no lo conozca, es que simplemente no lo utiliza. Sin embargo, noten esto, no hay distinciones rígidas entre estas tres funciones. No hay distinciones rígidas entre estas tres funciones. Si las colocáramos en un gráfico continuo, observaríamos que el aspecto cualitativo a veces está cerca de lo definido y a veces está cerca de lo indefinido. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tienen un gráfico consecutivo, es decir, que comienza con una categoría y es alineada al lado de otras categorías. Como pueden ver, las categorías no están separadas entre sí. Como que indefinido es solamente indefinido, cualitativo es solamente cualitativo o definido solamente es definido. O sea, cuando está el artículo, cuando está la ausencia del artículo, etc. No. Wallace los enlaza. ¿Por qué? Porque como él bien señala, no existe una distinción rígida. Esto es absolutamente cualitativo, esto es absolutamente indefinido, esto es absolutamente definido. Por eso es que usted los ve que él los enlaza. Porque en esta área puede que un sustantivo sea, según Wallace, y vamos a ver un poco más adelante, que yo no coincido con Wallace totalmente en este gráfico. Yo hago mi propio gráfico y voy a dar razones de por qué desde el punto de vista tanto gramaticales como semánticas. Vamos a ver que Wallace en este espacio aquí me está diciendo que los sustantivos que están en este espacio pueden ser indefinidos y cualitativos al mismo tiempo. Los que están aquí en este espacio que se traslapa, que se corta uno con el otro, que se une uno con el otro, pueden ser definidos y cualitativos o cualitativos y definidos. Por eso es que él en su gramática, como vimos en el video anterior, habla de los sustantivos indefinidos cualitativos o cualitativos indefinidos como subcategorías del indefinido. ¿Por qué? Porque él sigue siendo indefinido, solamente que el énfasis puede estar en las cualidades del individuo o en la clase a la que pertenece. Así que tengan en mente este gráfico porque es importante entender eso. No existe una distinción rígida. Los que sí no se pueden tocar son el indefinido y el definido. O se es definido o se es indefinido. Son dos contrarios, por eso es que se ponen en los extremos. Y de hecho, vamos a ver que solamente una pequeña parte de sustantivos realmente se quedan totalmente aislados como cualitativos sin que sean definidos o indefinidos, pero son sustantivos muy especiales a los cuales no pertenecen ni Juan 1.1 ni 1 Corintios 15.45, como han tratado de hacernos ver los trinitarios, enfatizando la naturaleza puramente cualitativa de Theos en Juan 1.1, o sea, Dios, o de Neuma en 1 Corintios 15.45. Vamos a estar viendo que eso es una falacia gramatical tremenda. De hecho, Kelson habla sobre ello, habla sobre la necesidad de no caer en este tipo de falacias. Bueno, ya teniendo esto presente, vamos a pasar ahora a identificar otro aspecto que Wallace menciona en su gramática, en la página 244. El número que ven aquí a la derecha, donde está el cursor, es justamente el número de la página de donde yo estoy traduciendo y de donde estoy sacando los esquemas. Estos esquemas son de Wallace. ¿Ve? Es un sustantivo indefinido, se refiere a un miembro de la clase sin especificar cuál miembro. Noten lo que esto quiere decir. Dice aquí Wallace, bueno, un artículo indefinido se refiere a un miembro de una clase sin especificar cuál miembro. Un hombre. ¿Qué hombre? No sabemos exactamente cuál de los hombres. Pero lo que sí sabemos es una cosa. Al utilizar un hombre, no solamente se está hablando, fíjese usted, de las cualidades que esa clase tiene, la sustancia, vamos a llamarla así, sino también de un miembro de esa clase. ¿Cuándo eso ocurre? Cuando el sustantivo es indefinido. Siempre que usted tiene un sustantivo indefinido, usted no solamente tiene las características de la clase a la cual pertenece ese sustantivo, sino también el hecho de que él es un miembro de esa clase. Aquí pueden ver la representación. Esta es la clase donde pueden haber otros miembros, pero cuando se utiliza el artículo indefinido, se está señalando a un miembro específico dentro de esa clase general. Sigue diciendo Wallace, por ejemplo, en Juan 4.7 tenemos una mujer de Samaria, el sustantivo analtro guné
es indefinido, no nos dice nada acerca de esta mujer en particular. Por lo tanto, un sustantivo indefinido no tiene marcas que lo identifiquen, ya que casi nada se revela sobre él, aparte de su pertenencia a una clase de que otros comparten la misma designación, o de la cual otros comparten la misma designación. O como carece, dice Gibbon, un gramático, de identidad referencial única. Entonces, aquí el énfasis está, y si usted quiere tomar una nota, sería: un sustantivo indefinido se refiere a un miembro de una clase, sin especificar cuál es el miembro. Luego, cada vez que se utiliza el artículo indefinido, se está diciendo, cuando funciona como artículo, no como numeral, se está diciendo, este es un miembro de la clase. Un perro es, lo que está diciendo ese artículo es, este es un miembro de la clase perro. ¿Cuál perro? No sabemos. El contexto puede arrojar luz, como vamos a estar viendo. Y entonces aquí también vamos a tener un énfasis no ya solamente en la pertenencia a la clase, sino también a las características que comparten en común los miembros de esa clase. Dicho esto, pongamos el ejemplo de Juan 1.1 que estaba yo mencionando. Y seguimos con la misma declaración de Wallace. Lo único que, para que ustedes entiendan la idea, este gráfico es hecho por mí. Yo solamente lo que hago es, como pueden ver aquí, tenemos la clase, aquí tenemos el sujeto, un miembro de esa clase. Yo aquí ahora estoy ya poniendo un ejemplo sencillo. La clase Seos, Dios. Cuando se dice Seos en hologos, es decir, Seos era la palabra, lo que estamos diciendo simplemente es que la palabra es un miembro, si lo traducimos con el artículo indefinido, es un miembro de la clase Seos. Por supuesto, al decir eso, también estamos diciendo que las características comunes de los individuos que forman parte de esa clase, el logos la tenía. ¿En qué grado? Bueno, eso ya es la parte debatible y es la parte a la que entonces tenemos que acudir al contexto total de la Biblia para ver hasta qué grado Cristo era Seos cuando estaba al lado de su Padre en el momento de la creación física. El punto central que yo quiero que ustedes entiendan es, cuando se utiliza un artículo indefinido, en este caso un Dios, estamos señalando a un individuo que es miembro de una clase. Esa es la función del artículo indefinido. Bien, ahora queremos, para que ustedes entiendan las tres categorías que mencionábamos ahorita en ese diagrama consecutivo, ¿no? De indefinido, cualitativo y definido, queremos también señalarles a ustedes lo que envuelve, para que ustedes entiendan lo que envuelve las tres categorías. Definido, aquí estamos en la página 245 y es la categoría C, yo la puse en el medio para hacerles notar a ustedes la diferencia que hay entre el indefinido y el definido. El definido dice igual a un sustantivo definido, pone énfasis en la identidad individual. Tiene en cuenta la pertenencia a una clase, noten esto, este punto es central, tiene en cuenta la pertenencia a una clase, pero este miembro en particular ya ha sido señalado por el autor. Vamos a entender el punto. El artículo indefinido señala, por eso ponemos una flecha, noten ustedes, señala a un individuo entre tantos, uno de ellos, sin decir cuál, pero está señalando a la pertenencia a una clase. Vuelvo a decirlo para énfasis, está señalando a una pertenencia de una clase. ¿Qué pasa con el artículo definido? ¿Puede el artículo definido señalar una clase? Noten lo que Wallace dice, tiene en cuenta la pertenencia a una clase. Así que tanto el artículo indefinido en español como el artículo definido en español tienen la connotación, tienen el significado, tienen implícito la pertenencia a una clase. Vamos a ver, para que ustedes vean un ejemplo. Por ejemplo, cuando decimos Joseos, tenemos el artículo definido en griego, estamos hablando de el Dios. ¿Cuál? Uno específico, uno que el contexto nos dice inmediatamente, nos va a decir de cuál se trata. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Tenemos acá, por ejemplo, Juan 1.1, para que ustedes entiendan, en argenjologos, o sea, en el principio era o existía la palabra, caijologos en proston seon, o sea, y el logos estaba o era hacia o con el Dios. Aquí, el Dios, precisamente, tiene el artículo definido. Lo único que sucede es que está en acusativo porque en este caso es el objeto de la preposición pros. Entonces, ¿con quién estaba?
este complemento circunstancial de compañía hace referencia a alguien específico dentro de la clase Seos, el Dios. ¿Cómo extraemos del contexto de esto? Bueno, puede ser el contexto literario inmediato o puede ser el contexto teológico de la persona. Y en este caso tenemos el contexto teológico de Juan 1.1, que sencillamente Juan está, por así decirlo, parodiando. No vamos a decir que parodiando, pudiéramos usar una expresión más certera, imitando. Noten ustedes, en arjé, en hologos era la palabra epoisen hologos, o sea, creó Dios, ton uranum, o sea, el cielo, kai tenhen, y la tierra. Es decir, para que entendamos bien el punto, lo que nos está haciendo Juan aquí es una referencia velada a Génesis 1.1 en el momento de la creación, y por eso cuando nos dice aquí, kai hologos en proston seón, y la palabra estaba con el Dios, está refiriéndose al Dios de Génesis 1.1, el Padre. Y con este artículo nos está diciendo no que el logo estaba con un Dios, alguien que pertenecía a la categoría Dios, sino con el Dios que hizo el cielo y la tierra. Y por eso el versículo 3, en vez de decir que Cristo hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que existen, se utiliza dia más el genitivo, a través de él fueron hechas todas las cosas, indicando que el Padre hizo todas las cosas a través de su Hijo. Entonces, el artículo definido me hace referencia a un miembro específico. Un miembro específico de la clase. Mientras que la ausencia del artículo, cuando lo traducimos al español en indefinido, importante entender esto, hace referencia a un miembro de la clase, pero sin especificar cuál miembro. Porque lo que se está tratando de lograr con ese artículo indefinido, y anoten esto, cuando se utiliza un artículo indefinido con un sustantivo, estamos referenciando o estamos haciendo referencia a que ese individuo pertenece a una clase cuyos miembros comparten características en común. ¿En qué grado comparte esas características? Yo voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Cuando decimos un hombre, claro que por supuesto que el individuo comparte las características que un ser humano puede tener. Por ejemplo, el pensamiento. ¿Significa esto que ese pensamiento, esa inteligencia, esa capacidad de razonar va a ser la misma en todos los seres humanos? Por supuesto que no. ¿Es esencial en los seres humanos? Sí. Sí. Es completamente humano, estamos claros en eso, pero las características que comparte con otros miembros no necesariamente. Por ejemplo, yo soy una persona que tiene tengo mi propio coeficiente intelectual, tengo la característica de pensar racional, pero el grado al que yo lo tengo no es el de Albert Einstein para nada. Albert Einstein, por supuesto, tiene una capacidad mental mucho mayor que la mía. ¿Captamos el punto? ¿Qué es lo que a veces los trinitarios no logran entender? No, porque tienen la misma naturaleza y por tanto tienen que ser iguales. No. La naturaleza, la esencia, simplemente produce las características que son propias de la clase. Y esas características pueden estar en mayor grado o en menor grado. Simple. Un toro puede tener esencialmente dentro de sus características, la clase toro, el poder, la fuerza. ¿Todo tiene la misma fuerza y poder? No, por supuesto que no. Es lo que no entienden estas personas. Y es el punto central que hay que entender. Así que estos son conceptos difíciles de seguir, yo lo sé, pero siga conmigo porque se van a ir clarificando aún más. Así que recuérdese, el artículo definido en griego señala a un individuo específico que se menciona, o sea, que cuando se usa el artículo tiene que haber una referencia en el contexto, como decía ahorita, o sea, nos obliga a buscar una referencia en el contexto. A veces no está presente esa referencia, no se da, ya sea una cuestión del autor, ¿no? Lo que el autor haya decidido hacer, pero cuando utilizamos el artículo definido le estamos diciendo a la persona, hey, busca en el contexto para que sepas quién es este perro. El perro ladraba. Bueno, el artículo definido me está pidiendo más información. Me está diciendo, ¿qué perro? ¿El perro de Renan o el perro del vecino? ¿El perro salvaje o el perro domesticado? Entonces, por tanto, el artículo definido me va a estar pidiendo más información porque está especificando que es un miembro concreto. Y yo quiero saber cuál es el miembro concreto este. Por eso cuando dice aquí, en argen hologos, en el principio estaba la palabra, que hay hologos en proston seón, y la palabra estaba con el Dios. Aquí la palabra el Dios, ton seón, el artículo definido me está diciendo, él no estaba con cualquier Dios, él estaba con un Dios específico. ¿Cuál? Bueno, como Juan está copiando la estructura sintáctica de Génesis 1.1 de una manera bastante paralela,
Obviamente, entonces ese Ton Seón, Joseos, si lo pusiéramos en nominativo como aparece en Génesis 1.1, es aquel que creó los cielos y la tierra. Porque lo que me está diciendo Juan es, cuando Dios estaba creando los cielos y la tierra, en el principio, ahí estaba la palabra. Punto. ¿Entendemos la diferencia ahora? Ahora, vamos a ver otro elemento que Wallace continúa utilizando acá, y es, otra categoría, perdón. Recordemos que estamos examinando, conceptualizando, entendiendo el diagrama que vimos continuo, donde veíamos el indefinido traslapado con el cualitativo, que a su vez está traslapado con el definido. Ya sabemos ya qué cosa es un indefinido, ya sabemos ya qué cosa es un sustantivo definido. Ahora vamos a ver el cualitativo. Y ojo con esto, porque este es el punto donde yo veo que los trinitarios se traban. Y es muy importante entender, porque a veces tú oyes que dice, no, porque Juan 1.1, Seos es cualitativo, punto. Wait. Un momentico. No. Un momento. ¿Qué significa cualitativo? Niega el aspecto cualitativo la pertenencia a la clase. Si es así, ¿en qué casos concretos? Esto es importante entenderlo. Vamos a ver lo que Wallace define como cualitativo. Un sustantivo cualitativo pone énfasis en la calidad, naturaleza o esencia. No se limita a indicar pertenencia a una clase de la cual existen otros miembros. Este Seos ahora es descrito no como miembro, sino como que tiene las características de una clase o la característica de una clase. ¿Ok? En este caso, bueno, viene hacia acá, es este de acá. ¿Por qué? Porque va dentro de esas características o de esas características. Un poquito difícil de entender, yo lo sé, pero vamos a ver de todas maneras esto con un ejemplo claro que nos va a ayudar a comprender. Miren, y este es un aspecto también que quiero resaltar. Dice, no se limita. A ver, ¿qué cosa es algo que no se limita? Voy a explicarle. Yo quiero extender, digamos, una tela. Yo no la limito hasta aquí. Yo la llevo un poco más. ¿Está incluido ese hasta aquí dentro de ese poco más? Indudablemente. Por tanto, cuando Wallace dice que un sustantivo cualitativo no se limita a hablar de un miembro de una clase, no nos está diciendo que el cualitativo no habla de un miembro de la clase, sino que habla de que es miembro de la clase, pero adicionalmente a eso, también tiene las características de esta clase. Y la forma en que Wallace trata esto crea una confusión tan grande en las mentes trinitarias, que es lo que hace que les lleve a creer que cualitativo inmediatamente significa, él no es miembro de la clase Dios, no puede ser categorizado como un Dios. Y eso vamos a estar viendo que es un error total. Así que, como pueden ver, dice él, no se limita a indicar la pertenencia a una clase de la cual existen otros miembros, como un sustantivo indefinido. Ojo, él dice como un sustantivo indefinido y aquí comete un error. ¿Por qué comete un error? Y puede que usted diga, pero oye, estamos hablando de Wallace. Sí, pero que yo les he mostrado a ustedes que Wallace ha cometido errores específicos en su conceptualización en ocasiones. Y las he podido sustentar de una manera que es completamente razonable. Si Wallace tuviera que tratar este asunto conmigo, yo sin miedo ninguno diría, mira, tú estás diciendo aquí que un sustantivo indefinido se limita, o sea, es lo reverso, se limita a la pertenencia a una clase. Pero después tú me dices a mí, sin embargo, que un sustantivo indefinido puede ser indefinido cualitativo. Entonces ya no solamente está hablando de la pertenencia a una clase, está hablando también del hecho de que también tiene las características de esa clase. O cualitativo indefinido, que no solamente está haciendo énfasis en lo que es la calidad, naturaleza o esencia del individuo, sino que también es un miembro de una clase. Y aquí hay una contradicción en lo que él está diciendo por un lado con la otra. Porque lo que trata Wallace de hacer inconscientemente es crear una categoría que pueda justificar la explicación que él está dando más adelante de Juan 1.1 como puramente cualitativo, como que ahí se está refiriendo no a un miembro de la clase Seos, porque entonces tendría que haber otro miembro de la clase Seos y por tanto ya no sería un solo Dios, sino que tendríamos dos dioses, que es lo que ellos tratan de evitar porque no entienden la concepción religiosa, teológica de los judíos y que pronto vamos a estar tratando, si Dios quiere, en este canal un poco más a fondo como lo hemos hecho en el pasado y por supuesto tratando de crear esa categoría
que él reconoce que no está totalmente aislada, no está en el vacío y a veces se traslapa con el indefinido o con el definido, él cae en inconsistencias conceptuales. Cuando está haciendo la conceptualización de algo, a veces cae en este tipo de contradicción. Porque me dice, no se limita a la pertenencia de una clase a la cual existen otros miembros, como un sustantivo indefinido, ni subraya la identidad individual como un sustantivo definido. Es similar a un sustantivo genérico en el sentido de que se centra en el tipo. Se centra. Pero a ver, usted tiene una diana y usted dispara, ¿verdad? A la diana y da en el centro. Usted centró esa ahí, en el mismo centro está la flecha, pero la flecha está en la diana, no solamente en el centro. Usted hace una referencia a la flecha y usted dice, la flecha está en la diana. O puede decir, la flecha está en el centro. Pero el punto de cuestión es que porque está en el centro no deja de estar en la diana. Entonces, porque sea cualitativo y ponga énfasis a la calidad de naturaleza o esencia, no significa necesariamente que no pueda estar al mismo tiempo señalando la pertenencia a una clase. Punto. Entonces, vamos a continuar para entender un poquito más a fondo el punto. Y miren, un ejemplo de un sustantivo cualitativo. Y ojo con esto. Porque en los sustantivos análtoros, sin el artículo en griego, ojo con esta parte porque es bien importante, tenemos que si vamos a hablar de un sustantivo cualitativo, ese sustantivo cualitativo puede tener al menos 3 categorías que no son tratadas extensamente por Wallace. Él pasa por alto los sustantivos no contables. Y vamos a explicar los 3 tipos de sustantivos porque de aquí en adelante, para poder tratar esto más extensamente, vamos a necesitar entender estas 3 categorías. ¿Qué son los sustantivos concretos? Todo aquel sustantivo que señala o etiqueta una entidad que es perceptible por medio de los sentidos. Un vaso, un hombre, un estante. Son sustantivos, ejemplos de sustantivos que son concretos, que son perceptibles por nuestros sentidos. En contraste, los sustantivos abstractos son aquellos sustantivos que no pueden ser, o sea, que señalan, vamos a decir, a objetos, sean reales o no, que no son perceptibles por los sentidos. Pueden envolver, por ejemplo, sentimientos. Cuando hablamos de amor, alegría, fe, esperanza, estamos hablando de sustantivos que son abstractos. Cuando hablamos, por ejemplo, de, podemos decir, por ejemplo, como el caso de pensamientos, el pensamiento es una realidad, pero es abstracta, no es perceptible, o sea, no puede ser palpado, no puede ser sentido, es algo que simple y llanamente existe más allá de nuestros sentidos. Estos son sustantivos abstractos. Y tenemos un ejemplo concreto, y vamos a ver por qué él habla de los sustantivos abstractos antes de seguir ya a lo que son otros tipos de sustantivos. Vamos a ver aquí lo que él quiere decir de los sustantivos abstractos. Así que ya tenemos concreto y abstracto. Ahorita vamos a ver los sustantivos no contables o los sustantivos de sustancia. Los sustantivos abstractos merecen un tratamiento especial. ¿Por qué? En su mayoría no se conciben normalmente en términos de pertenencia a una clase. O sea, un sustantivo, para que ustedes entiendan la idea, abstracto como agape, amor, no puede ser individualizado, no puede utilizarse un artículo indefinido. Es más bien, no puede señalar a la pertenencia a una clase como un perro o el perro pueden señalar. Por eso, cuando estamos examinando los sustantivos análtros y estamos tratando de determinar si son cualitativos, indefinidos o definidos, es importante, cuando pensemos que son cualitativos, es importante determinar si pertenece a la categoría de concreto, de abstractos o no contables. Porque dependiendo de ello, vamos a poder ver que se puede añadir el artículo indefinido o no, o el artículo definido o no. Para que entiendan, miren, ponen un ejemplo aquí. Por ejemplo, Joseos agape estin, o sea, Dios es amor, no puede traducirse naturalmente como Dios es un amor o Dios es el amor. Uno puede decirle, es un amor para señalar, por supuesto, ¿no? la característica del individuo. Pero el punto central acá es que amor no hace referencia a una clase de objetos. Que puede ser hombre, puede ser cualquier objeto concreto. No se puede individualizar.
Aquí lo dice él, fíjense, la naturaleza léxica de la palabra agape es abstracta en lugar de particular. Por lo tanto, por un lado, la mayoría de los sustantivos abstractos serán cualitativos. Ahora, y aquí un detalle que quiero añadir a esta discusión. Este es un tema que a mí me ha tocado examinar a fondo, obviamente, para entender bien los argumentos trinitarios con relación a Juan 1.1 y porque ellos tratan de categorizar esto como puramente cualitativo, ¿no? sin aceptar la carga semántica implícita del artículo indefinido como perteneciente a una clase. Entonces, ¿por qué razón acá él dice esto? Y les voy a señalar un trabajo de Donald Hartley muy bueno, una tesis que él hizo sobre Juan 1.1 y los sustantivos no contables. Y él pone este ejemplo en particular para decir, mira, un sustantivo abstracto no se puede utilizar como un ejemplo para tratar de contrarrestar el artículo indefinido en Juan 1.1 porque un sustantivo abstracto no puede ser individualizado. Es un sustantivo que de por suyo señala a cualidad. Simple. Por eso que dice, la mayoría de los sustantivos abstractos serán cualitativos. Recordemos que está hablando del griego. Y Hartley llega a la misma conclusión diciendo, oye, estos sustantivos abstractos que hacen referencia a cualidades, pensamientos, etcétera, que son abstractos, esto de por suyo son cualitativos, por tanto no se puede poner el artículo indefinido con ellos. Por tanto, decir, mira, te voy a poner un ejemplo de cómo el sustantivo delante del verbo copulativo no puede ser indefinido. Es puramente cualitativo, agape. Sí, pero espérate un momentico, me estás utilizando un concepto que es abstracto. Entonces no me puedes hablar de ello de esa manera. Y ojo con esto, hay algunos sustantivos abstractos que no necesariamente son cualitativos y ojo con esto porque uno de ellos es espíritu. De ello vamos a estar hablando un poquitico más adelante. La palabra neuma en griego puede ser abstracta, pero también puede ser concreta. Específicamente cuando se habla de realidades espirituales, refiriéndose a seres espirituales. Por ejemplo, el libro de Hebreos dice que Dios hace a sus ángeles espíritus para su servicio. Y ahí se utiliza el verbo copulativo. Y obviamente no se está refiriendo solamente al hecho de que tienen las cualidades del espíritu, sino que pertenecen a la clase espíritu, siendo cada uno de ellos un miembro de esa clase, es decir, un ser espiritual. Y es lo que pasa en 1 Corintios 15:45, como vamos a estar viendo. Entonces, la cuestión que quiero ustedes que entiendan es, un sustantivo abstracto no puede ser utilizado para contrarrestar Juan 1.1 porque no puede ser individualizado. Otro ejemplo que les voy a poner, muy importante, es los sustantivos no contables. ¿Cuáles son los sustantivos no contables? Se conocen también como los sustantivos de masa. Voy a ponerles un ejemplo. Carne. Sals en griego. Juan 1.14 dice hologos sals egeneto. O sea, y el logos, la palabra, llegó a ser carne. Bien. ¿Por qué no se puede utilizar aquí una carne? El artículo indefinido. Por una sencilla razón. Por una sencilla razón. Es lo que Hartley llama los sustantivos de masa, de sustancia, sustantivos no contables. Estos sustantivos no pueden tener el artículo indefinido. Ejemplo, sangre, agua, aceite. Cuando hablamos de estos sustantivos tenemos de masa, necesitamos, que son no contables, necesitamos añadir palabras que dan medida. Por ejemplo, no decimos un agua, dos aguas, no, una botella de agua. Ahí la palabra botella ahora va a individualizar ese contenido. ¿Captan la idea? Pero usted no puede decir un agua, dos aguas, tres aguas. Habían 10 aguas allí. Eso no tiene sentido. Habían 10 charcos de agua allí. No 10 aguas. ¿Me hago entender? Entonces, en ese caso, los sustantivos no contables, que no pueden ser individualizados, no pueden ser particularizados, pues sencillamente pertenecen a la categoría de cualitativo, puramente cualitativo. Entonces, vamos ahora a ver lo que Wallace sigue diciendo al respecto. Uso el diagrama de Wallace, que ya vimos anteriormente, la secuencia de indefinidos, cualitativos y definidos. Según la descripción que Wallace da,
de los sustantivos indefinidos, cualitativos y definidos y de el diagrama que lo utiliza. Ojo con esto. Según esto, tendríamos que concluir que en esta área de acá podemos hablar de sustantivos que son, para que ustedes entiendan, indefinidos cualitativos. ¿Por qué? Porque se traslapan. Fíjense ustedes acá cómo se cortan, ¿verdad? Cómo se unen para formar una subcategoría que puede ser indefinido cualitativo o cualitativo indefinido. Pero eso significaría, y esto aquí es donde entra el problema, porque aquí es donde ellos fuerzan la gramática para intentar, la conceptualización gramatical para intentar salvar Juan 1.1. ¿A qué me refiero? Me refiero a esto, mire, para que entiendan. Según Wallace, esto significaría que de aquí hasta acá tenemos sustantivos que están representados por la letra A, que son puramente indefinidos. Enfatizan exclusivamente la pertenencia a una clase. Un ejemplo, un hombre corría en el parque, ¿cuál? No sabemos cuál, pero era un hombre, un individuo. El problema con la conceptualización que Wallace nos da de esta parte de aquí, y por tanto la inferencia que se tiene de esta parte de acá como puramente indefinido, sin ser cualitativo, es que cuando usted dice un hombre, usted inmediatamente está haciendo referencia al hecho de que ese individuo pertenece a una clase que tiene en común ciertas cualidades. Punto. Por tanto, desde mi punto de vista, esta categoría de puramente indefinido no existe en gramática. No existe en gramática. ¿Por qué? Porque el artículo indefinido siempre hace referenciación indudable a la pertenencia a una clase como un individuo entre tantos, pero también hace una referencia a las cualidades que comparte este individuo. Simple. Ahora, vamos a ver que cuando el indefinido y el cualitativo se interceptan, se cortan aquí, forman una subcategoría, este espacio que usted ve aquí, que ahora pueden ser, fíjense, AB o BA. AB, es decir, indefinido cualitativo, o BA, cualitativo indefinido, dependiendo del énfasis donde esté. Indefinido cualitativo, enfatizan la pertenencia a una clase, pero expresan al mismo tiempo las cualidades del individuo por pertenecer a esa clase. Por ejemplo, Juan es un hombre. Bueno, aquí ya tenemos una construcción atributiva. Ojo con esto. Aquí es donde empezamos a percibir este tema del indefinido cualitativo, porque tenemos un sujeto en una oración atributiva con un verbo copulativo que hace referencia a un hombre, que sin duda alguna está haciendo referencia a su pertenencia a la clase, pero también nos está diciendo que al ser un hombre, por eso la diferencia entre el verbo predicativo y el verbo estativo, el verbo copulativo, al ser un hombre comparte las características comunes de esa clase llamada hombre, y por tanto puede ser indefinido cualitativo o cualitativo indefinido. ¿Entienden la idea? O sea, para que entiendan, cuando se habla de puramente indefinido, es una categoría muy difícil de aceptar. No es que no pueda ser utilizada así, el punto es que no podemos abstraernos, la gramática no es en el vacío, uno no se puede abstraer, decir, ¿sabes qué? Mira, lo que sucede es que aquí un hombre no puede hacer referencia a cualidades, un hombre corría en el parque, no, porque yo puedo decir que esto se refiere a que era un humano y el énfasis está dado en la cualidad, no necesariamente incluso con un verbo predicativo, en lo que es la pertenencia a la clase. ¿Captan la idea? Por eso ustedes van a ver que yo, en mi diagrama, yo extiendo esto hasta acá. Y vamos a ver eso un poquito más adelante. Así que tenemos aquellos sustantivos dentro de esta parte, según Wallace, que tienen tanto características de indefinido como de cualitativo, como pueden ser cualitativo indefinido. Ahora, acá en el centro tenemos que el indefinido no se corta, ni el definido se corta, porque son puramente cualitativos, declaran una cualidad específica sin indicar la pertenencia a una clase. ¿Cuál es el problema con esto? Y es la genialidad, pudiéramos decir, de la tesis de Hartley, aunque al final él se decanta también por ser cualitativo Juan 1.1, pero donde él reconoce que esto es algo que solamente está en sustantivos muy específicos. Ese cualitativo puro que le quieren dar a Seos en Juan 1.1, o que el profe le quiere dar allá en 1 Corintios 15:45, cuando él dice, yo puedo traducir perfectamente bien
el último Adán llegó a ser espíritu que da vida sin la utilización del artículo indefinido, tratando de hacer ver esto como una construcción puramente cualitativa, que vamos a ver que tampoco es así más adelante. Es esa pureza de cualidad que no se refiere a un miembro de una clase, sino simplemente a las características que ese individuo tiene. Eso no existe excepto en dos tipos de sustantivos. Los sustantivos abstractos y los sustantivos no contables. Así que a esta categoría aquí, puramente cualitativo, los únicos sustantivos que de verdad pertenecen son justamente los sustantivos abstractos y los sustantivos no contables o de sustancia o de masa, como también se les denomina. Después tenemos acá, en este gráfico, a las categorías CD y DC. Ustedes leen esto con calma. Ahora, lo que sucede es que esta categoría, para que ustedes entiendan, CD, es decir, cualitativo definido, hace referencia tanto al aspecto cualitativo, dándole énfasis al aspecto cualitativo, como a la parte definida, porque tiene el artículo. Y lo mismo con relación a esto, tiene el artículo, pero también las cualidades son referenciadas. O sea, y yo pongo un ejemplo acá para que ustedes entiendan. Miren, aquí tienen el ejemplo de el que actúa en ustedes es Dios. El griego es el Dios aquí. El Dios, el que actúa en ustedes es el Dios. Es definido, pero está haciéndose referencia no tanto a un miembro de la clase, que también está implícito, es parte del concepto semántico que aparece ahí, de la carga semántica que aparece ahí, sino que está haciéndose referencia a el hecho de que quien hace esa labor de transformación en el cristiano, que Pablo está hablando, es Dios, es alguien que es divino, es alguien que es diferente al ser humano. No es por propio esfuerzo solamente, sino que Dios, frente al esfuerzo humano, también actúa. Él es quien propicia ese crecimiento espiritual. Y sin embargo, en el caso de los definidos cualitativos, dice, por ejemplo, tenemos el ejemplo de tú eres el rey de Israel. Por supuesto, aquí el énfasis está en un miembro de la clase rey, en este caso categorizada o pudiéramos decir modificada por de Israel, indicando, particularizando. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? El artículo definido nos va a exigir del contexto una explicación más amplia. El rey de Israel, en este caso, obviamente de una nación específica, y claro está, las características del rey, de aquel que gobierna, están implícitas. Entonces, como pueden ver, estas dos áreas de acá se traslapan. Esta que es puramente cualitativa, única y exclusivamente, pues, se puede incluir en ella sustantivos que son abstractos y sustantivos que son no contables. Bueno, seguimos adelante. Y ahora miren cómo yo desaparezco algunas de las intersecciones de categoría. ¿Por qué? Les voy a explicar. Miren. En realidad, si ustedes ven acá, toda esta área de acá es indefinido cualitativo o cualitativo indefinido, porque no existe un sustantivo indefinido que no tenga la carga semántica de las características de esa clase. Y es lo mismo acá. Vamos a ver ahora aquí que yo hago una modificación del modelo de Wallace. En esta modificación, yo sigo teniendo una sección acá para los puramente cualitativos. Pero noten ustedes cómo se redujo esto. Ahora, estos puramente cualitativos, que son los sustantivos abstractos y los sustantivos de masa, los sustantivos no contables, son los únicos que van a ser puramente cualitativos, pero de aquí a acá, es decir, desde fíjense que cualitativo ahora ha sido ampliado para abarcar toda el área, porque no existe un indefinido sin hacer referencia a las cualidades, no existe un definido sin hacer referencia a las cualidades, porque ambos están señalando la pertenencia a una clase que tiene características afines. Punto. Por lo tanto, ahora tenemos claramente que para que haya podríamos decir, esa característica de cualitativo exclusivamente, puramente cualitativo, sería la expresión propia, algún sustantivo sea puramente cualitativo, tiene que ser abstracto, porque su naturaleza es ser puramente cualitativo, no puede ser individualizado, no puede ser particularizado, o tiene que ser de sustantivos de masa no contables, es decir, sustantivos que describen, en este caso, sustancias
y que describen la composición de un individuo. Entonces, aquí tenemos, fíjense ustedes, bien claro, cómo el aspecto cualitativo siempre va a estar presente, quizás es la porción mínima dentro de la carga semántica de un sustantivo indefinido. Quizás no va a ser la porción máxima, sino la mínima. ¿Ve? Esa referencia a las cualidades no va a ser el estrés, no va a ser pudiéramos decir, el énfasis que se le da dentro del contexto, pero sigue estando presente el aspecto cualitativo porque al pertenecer a una clase tiene las características de esa clase. O pudiera ser lo contrario, puede ser que el objetivo fundamental no sea tanto referencial a qué clase pertenece, sino más bien a las características de esa clase. Pero sin embargo, siempre va a tener implícita la pertenencia a esa clase. Punto. Por eso es que los trinitarios no aceptan el artículo indefinido, porque al aceptar el artículo indefinido para declarar las cualidades del logos, al mismo tiempo están aceptando el hecho de que ontológicamente el logos, la palabra, es un Dios diferente del Dios con quien él estaba y que puede ser probado a través de la Escritura claramente. Aparte del contexto teológico e histórico del momento, las obras literarias de ese momento. Extrabíblicas me refiero. Entonces, por eso es que yo amplío ese cualitativo a todo el área completa, porque en realidad no existen referencias de sustantivos definidos sin hacer referencia a sus cualidades, y no existen referencias de sustantivos indefinidos sin hacer referencia a sus cualidades. O viceversa, no puede haber referencia a las cualidades con un artículo indefinido sin que haya referencia a la clase, no puede haber referencia a las cualidades de un sustantivo definido sin hacer referencia a las cualidades de esa clase. Con esto en mente, vamos a estar examinando a continuación algunos ejemplos que nos van a ayudar a percibir cómo todo esto se aplica. Pero antes de eso, hay un último pudiéramos decir, concepto que yo necesito que ustedes comprendan para poder seguir finalmente la discusión de los ejemplos que vamos a estar viendo. Y tiene que ver ahora con lo que Wallace señala en esta gráfica, en su gramática, sobre la carga semántica que tienen los sustantivos análtoros, volvemos a decir sin el artículo, cuando se encuentran delante del verbo o cuando se encuentran después del verbo. Aquí él está indicando estas flechas el verbo, hace una separación para indicar la posición del verbo, y aquí estarían los sustantivos que están delante del verbo, o sea, antes, y los sustantivos que están después. Según lo que él plantea, los sustantivos que se encuentran antes del verbo han de ser fundamentalmente de tipo cualitativo definidos, pero no indefinidos. ¿Por qué Wallace hace esto? Porque de ese modo, como el sustantivo seos en Juan 1.1 se encuentra delante del verbo, él salva a este seos, a este término Dios en Juan 1.1, de la posibilidad de poder ser traducido como indefinido. Y en su explicación él cae en una serie de falacias argumentales, como por ejemplo dice, bueno, como dice, no me recuerdo si fue Dixon, que él menciona, un gramático, no recuerdo ahora, tendría que ver allí con calma, ¿no? Como dice fulano, si Juan 1.1 fuera indefinido, sería el único sustantivo indefinido que Juan tendría. Y yo me pregunto, ¿y por qué tenemos que circunscribirnos nada más que a Juan? ¿Por qué no a todo el Nuevo Testamento? ¿Por qué no al Nuevo Testamento y la Septuaginta? ¿Por qué no al Nuevo Testamento y la Septuaginta y toda la literatura periférica al Nuevo Testamento? ¿Por qué circunscribir? Y esto es muy común en Wallace cuando tiene que ver con textos cristológicos, como pasa también con Tito 2.13. ¿Por qué circunscribir pudiéramos decir, este análisis gramatical al Evangelio de Juan nada más? Como si en el Evangelio de Juan necesitáramos encontrar toda la gramática griega posible. Porque simplemente se encuentran el modo de ir estrechando las vías para que su teología encaje de manera perfecta ahí.
Esa es la realidad. Y lo digo con toda responsabilidad. Y el que quiera debatir este tema conmigo sobre la gramática de Wallace, oígame, con tremendo gusto yo me siento y le digo, mira, aquí tenemos claramente una indicación de que está restringiendo esto para, como hace con Tito 2.13, es increíble lo que hace con Tito 2.13 para evitar por todos los medios posibles que diga ahí del gran Dios y del Salvador Jesucristo. A pesar de que existen, como hemos visto en videos anteriores, evidencias de que esa categorización tan cerrada no existe. Pero bueno, volvemos al punto. Aquí dice Wallace, cuando usted se encuentra ese sustantivo analtro antes del verbo, o es cualitativo o es definido, rara vez es indefinido. Así mismo lo dice él. Carlson en su libro Falacias Exegéticas dice, eso es una falacia. Son 50 y 50. O sea, utilizando un software como el Granco, hemos visto que pueden ser definidos, indefinidos y cualitativos sin importar si están antes del verbo. Y lo vamos a ver. Vamos a ver, de hecho, en una de las oraciones que vamos a estar presentando, que tenemos dos sustantivos traducidos como indefinidos, uno delante y otro detrás. En la misma oración usted dice, bueno, pero ¿en qué quedamos? ¿No? ¿Que tienen que ser cualitativos o definidos si están delante del verbo? No se preocupe, vamos a ir viendo esto a fondo. Ejemplo aquí de Juan 1.1 que hemos discutido, el verbo era en imperfecto de tercera persona del singular indicativo, aquí lo tienen. Tenemos que el sustantivo seos se encuentra adelante, según lo que Wallace nos acaba de explicar en su gramática, tiene que ser definido, o sea, Dios, definido en español, o tiene que ser cualitativo, divino. Simple. De hecho, vi a Winston Medina los otros días dar una explicación nueva sobre Juan 1.1 que me llamó la atención porque ha dejado al lado la traducción Dios como cualitativa, porque se dio cuenta que es una traducción definida. Pronto voy a estar tratando este tema, si Dios quiere, en este canal, y ya ha empezado a usar solamente divino. Muy interesante porque indica cómo los trinitarios van frente a lo que vamos exponiendo poco a poco, dándose cuenta. Ya no utiliza la regla de Cowell, ya reconoce que la regla de Cowell está totalmente eliminada, como yo le dije en nuestro debate, etc. Ahora, vamos aquí ahora a lo que tiene que ver con qué pasaría si ese mismo sustantivo seos, según Wallace, estuviera después del verbo. Bueno, pues que sería cualitativo indefinido o indefinido cualitativo, sería un Dios. También se pudiera traducir como divino, pero no tan divino como el Padre, según las palabras de Wallace. Entonces, aquí ustedes pueden ver que la semántica cambia dependiendo, según Wallace, eso no es parte de la gramática griega realmente, y es demostrable, se los voy a mostrar ahora. Según Wallace, cuando el sustantivo se encuentra delante del verbo copulativo, entonces ese sustantivo sin artículo, analtro, ha de ser definido o cualitativo. Si está después, ha de ser cualitativo o indefinido, o cualitativo, indefinido, indefinido, cualitativo. Punto. Veamos algunos ejemplos que nos van a ayudar a entender que no es así. Por ejemplo, esto que él dice de que necesariamente tiene que ser cualitativo definido, rara vez indefinido, queda totalmente echado por tierra con el ejemplo de Mateo 14:26, que también se repite en el libro de Marcos, creo capítulo 6, si no me equivoco, 49, en donde Autón aquí, y yo no voy a hacer el examen de toda la frase para no hacer esto muy pesado, aquí tenemos el pronombre que nos hace referencia a quién es el sujeto de quien se está hablando. Cuando dice hoy de matetai y dontes Autón, y cuando los discípulos lo vieron a él, epites talaces, o sea, sobre el mar, caminando, entonces bueno, pues gritaron y dice legontes diciendo Joti fantasma estin. ¿Qué fantasma es? Fantasma es un sustantivo analtro y estin es el verbo copulativo. Si se dan cuenta, ese sustantivo analtro sin artículo definido se encuentra delante del verbo copulativo, y notemos lo que esto significa para que ustedes entiendan. Al decir esto, fíjense que dice, al verlo, aquí noten ustedes que yo pongo el sujeto de la oración de la cláusula esta de acá, como si fuera Autón. No es ese, por favor, profe, no vayan ahora a crucificarnos. Lo que quiero decir es que este pronombre personal está haciendo referencia precisamente al sujeto de esta cláusula, que es Jesús. Al verlo caminar sobre el lago, los discípulos comenzaron a temblar y dijeron, es un fantasma, y gritaron de miedo. Noten ustedes cómo la Biblia de nuestro pueblo traduce con un artículo indefinido, a pesar de que, noten ustedes que el sustantivo se encuentra delante del verbo. Y a pesar de que Wallace dice que estos sustantivos que se encuentran delante del verbo copulativo, o son cualitativos o son
definidos rara vez son indefinidos, pero aquí tenemos un ejemplo claro que muestra que la gramática griega permite que el sustantivo nominativo, que funciona en este caso como predicado nominal, esté delante del verbo sin problema de ningún tipo y puede ser, como podemos ver acá, indefinido. Ahora, profe, mire, le voy a mostrar algo. Y mire, ahí tiene la Reina Valera de 1865. Significa lo mismo, llegó a ser espíritu, que llegó a ser un espíritu. Mire, semánticamente es lo mismo. Aquí lo tiene el ejemplo. Los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron y diciendo, fantasma es. Fíjese que esta Reina Valera no utiliza el artículo indefinido y en ambos casos se está haciendo, mi querido profesor, referencia acá, aquí. Justamente aquí, a la pertenencia a la clase. Aquí se está diciendo con ese sustantivo analtro precopulativo, anterior al verbo copulativo, se está haciendo referencia a un individuo de una clase. La clase es fantasma. ¿Tiene las características de fantasma? Sí. Que fantasma sin el artículo, note este punto, hace más énfasis en la cualidad que en la pertenencia a la clase. Sí. Pero ¿conoce usted a alguien que tenga las características de un fantasma sin ser fantasma? Es simple, profe. Es como alguien que tenga las características de un hombre y no sea parte de la clase de hombre. Por tanto, cualquiera de las dos, se hace con el artículo indefinido, se hace con sin el artículo indefinido, cualquiera de las dos hace referencia a la pertenencia a la clase espíritu. Entonces, Cristo es ontológicamente un espíritu en ese caso. Pertenece a una clase particular o se convirtió en una clase particular según estuvimos viendo anteriormente. Noten ustedes acá que en este caso este sustantivo que es precopulativo se está encontrando justamente en la zona de indefinido cualitativo. Acá tenemos otro ejemplo, este es un ejemplo muy conocido por ustedes. Tenemos a Juan. Pedro, Simón Petros, aquí, suplicándole a Jesús que se aparte de él. Ustedes recuerdan que hubo una pesca milagrosa tremenda. Dice Simón Pedro, bueno, apártate de mí. Y él dice, Jotí anel amaltados eimi, o sea, porque hombre pecador soy, Señor. Veamos esto. Este Simón Pedro es el sujeto, por supuesto, del cual acá la cláusula Jotianel amaltados eimi, o sea, porque hombre pecador soy. Y aquí el sustantivo analtro, aner, es traducido como indefinido en la Reina Valera de 1977. Cuando Simón Pedro lo vio, cayó ante la rodilla de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Un hombre pecador. ¿Qué nos está diciendo con esto esta traducción? Que Pedro era parte de la clase, era un miembro de la clase pecador. Pero mire, profe, aquí fíjese que la Reina Valera de 2015 no utiliza el artículo indefinido y tiene la misma carga semántica. Vamos a terminar con esta parte, ¿no? Por ser parte de esta clase, por ser un miembro de esta clase, tenía Pedro las características comunes a los de esta clase, sin duda. En el mismo grado, es el punto central, no necesariamente. No podemos decir que los pecados de Pedro hayan podido ser, por ejemplo, como el pecado de Judas Iscariote o los pecados de Manasés, para no crear un punto de discordia innecesariamente. No, porque el grado de los pecados, desobediencia, violación de la ley, que Pedro compartía con Manasés al ser parte de esta clase, es diferente. Y ese es el punto central en Juan 1.1 ahí que ustedes pierden de vista. Por tanto, vemos que tanto esta expresión, aner amaltados de mí, y aquí amaltados es decir pecador, por supuesto, es un adjetivo que califica a hombre, tiene el aspecto cualitativo implícito, por eso es que cualitativo viene hasta acá, pero también tiene el aspecto indefinido de pertenecer a una clase. ¿Cómo enfatizamos la pertenencia a la clase? Usando el artículo indefinido, lo cual no quita, por supuesto, que esas características de la clase estén presentes. ¿Cómo enfatizamos el aspecto cualitativo sin poder de todas maneras eliminar el aspecto de pertenencia a la clase? Bueno, simplemente quitamos el artículo indefinido y decimos, porque soy hombre pecador. ¿Pertenece o no Pedro a la clase hombre cuando él dice soy hombre pecador? Sí, está haciéndole énfasis al aspecto cualitativo, pero está implícito la pertenencia a la clase. Por eso es que Wallace deja bien claro ese punto. Entonces, aquí estaría situado esa expresión que utiliza Pedro, no estaría acá. ¿Ves? No. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sustantivo concreto, hombre. No de un sustantivo abstracto, no de un sustantivo contable.
Seguimos entonces ahora con otro ejemplo que viene de Juan 8:34, donde el Señor Jesucristo habla de un individuo que practica el pecado. Y aquí, bueno, vemos la imagen, por supuesto, de un esclavo siendo conducido. Y entonces él utiliza aquí Jotipas poion ten amaltian, o sea, todo el que practica el pecado, refiriéndose a cualquier individuo, a todos los que practican el pecado como tal. Dice, entonces utiliza acá doulos estin, o sea, un esclavo es tes amaltías, del pecado. Veamos lo que eso significa. Bien, fíjense cómo esta expresión es traducida por la Biblia de Jerusalén de 207. Jesús le respondió, en verdad les digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Entonces, a ver, al utilizar el artículo indefinido, profe, se está dando énfasis a la pertenencia de este individuo. ¿A qué? A la clase doulos, la clase esclavo. Hopoion, tengamartien, es todo el que practica o el que hace, mejor dicho, el hacedor del pecado. Bueno, pues por supuesto está aquí indicando, sin lugar a dudas, es parte de esa clase y comparte las características de esa clase. ¿Qué tan esclavo es? Bueno, lo es, pero digamos es esclavo como, por ejemplo, el que, por ponerles un ejemplo, el que tiene el pecado de la gula, como el que está adicto a sustancias narcóticas. Bueno, muy probablemente el de la gula pueda romper más fácilmente su ciclo, ¿verdad? Que el que es adicto. Entonces, por eso volvemos a hablar los grados de cómo o sea, el grado al que se comparten las características de esa clase con otros miembros puede variar, aunque sea miembro de esa clase. Por eso en Juan 1:1 cuando dice Seos, en Hologos, o sea, el Dios, un Dios, era el verbo, la palabra, no quiere decir que lo sea en el mismo sentido, con la misma intensidad que lo es el Padre. Bueno, ¿en qué rango del diagrama cae esta descripción? Indudablemente en indefinido cualitativo o cualitativo indefinido, dependiendo de si lo traducimos con el artículo indefinido o sin el artículo. Pero la pertenencia a la clase está presente, profe. No hay forma de evitar eso. Tenemos otro ejemplo muy conocido porque lo debatí con Winston Medina, Hechos 28:4, donde pantos, es decir, seguramente fueron extintos antropos juntos, o sea, seguramente asesino es el hombre este. Bueno, noten ustedes que aquí la traducción de la Biblia de las Américas dice los habitantes al ver el animal colgado de su mano decían entre sí, sin duda este hombre es un asesino, haciendo referencia a la pertenencia a la clase. Aquí tenemos el miembro Pablo como perteneciendo a esa clase, pues aunque fue salvado del mar, justicia no se le ha concedido vivir. La justicia. Bueno, justicia aquí se refiere, Nike, la diosa de la justicia, ¿no? Por eso nos dice la justicia, la traducción de ellos. Ahora, noten esto, amigos, cuando los nativos vieron, dice, esta es la Reina Valera del 89, me disculpo que no puse el crédito aquí, vieron la serpiente colgada de su mano, se decían unos a otros, seguramente este hombre es homicida. A quien, aunque se haya salvado del mar, la justicia no le deja vivir, otras versiones dicen es asesino, o asesino es. Bueno, aquí se hace énfasis, evidentemente, a la cualidad que comparte Pablo como miembro de esa clase. Por tanto, cae en el rango de indefinido cualitativo indefinido, no puramente de cualitativo. Ahí no hay una pureza de ser cualitativo, ¿no? Por la sencilla razón de que aquí puede estarse refiriendo a un miembro de una clase, en este caso Fonus. Veamos otro ejemplo. Tenemos acá al profeta Elías, hincado de rodillas delante de Dios en el desierto. Elías, antropos en homoiopaces humin. O sea, Elías, hombre, era con sentimientos o naturaleza en nosotros. O sea, con los sentimientos o naturalezas que hay en nosotros, porque es un dativo, humin. Entonces, Elías, antropos en. Elías era un hombre. Bueno, vamos a ver cómo lo traducen las traducciones. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, oró fervientemente para que no lloviera, etc. Bueno, era un hombre. Y fíjense, todos estos ejemplos que yo he puesto, yo quiero volver un momentico atrás porque, por favor, no quiero que pierdan esto de vista. Noten ustedes que acá el sustantivo está delante de el verbo, ¿verdad?
Aquí el sustantivo anel está delante del verbo copulativo. Aquí el sustantivo doulos está delante del verbo copulativo, como en Juan 1.1. Aquí el sustantivo phonous, asesino, está delante de el verbo copulativo. Y aquí con Elías también tenemos anthropos en, aquí tenemos precisamente el mismo verbo que aparece en Juan 1.1, o sea, hombre era o existía como hombre, con los mismos sentimientos que tenemos nosotros, o en nosotros, si vamos a utilizar el dativo, ¿no?, de una manera tan estrictamente literal. La cuestión es que yo quiero que ustedes entiendan, según Wallace, el diagrama que vimos ahorita, resulta ser que para que sea indefinido, este antropos tiene que estar después del verbo copulativo. Y cualquiera de los otros ejemplos que pusimos también. Pero resulta ser que nos encontramos con la misma estructura gramatical de Juan 1.1. ¿Y qué sucede? Que hay traducciones de la Biblia que lo vierten con el artículo indefinido. E incluso cuando lo vierten sin el artículo indefinido, están de todas formas indicando que es miembro de una clase. Y en este caso, por supuesto, aquí estamos viendo, sin lugar a dudas, de que es miembro de la clase Anthropos y comparte las mismas características. Por tanto, no es puramente cualitativo, sino que es indefinido cualitativo o cualitativo indefinido. Punto. Otro ejemplo, acá en el libro de Juan 4:19. Dice la mujer, curie, que sería aquí en este caso el Señor Jesús, ¿verdad? Legei auto he gune, o sea, le dijo a él la mujer. Aquí auto, el pronombre hace referencia, por supuesto, al Señor Jesucristo y es el complemento indirecto. Curie, vocativo, o sea, Señor. Theoro hoti profetes eisu. Noten ustedes, dice ella, percibo, puedo darme cuenta, veo que profetes eisu, o sea, que profeta, verbo eimi, en este caso segunda persona del singular, indicativo, presente, que profeta eres, y aquí el pronombre, por supuesto, zu, que es el pronombre de la segunda persona del singular. Eres tú, o sea, tú eres profeta, o tú eres un profeta. Noten ustedes acá, como dice el Nuevo Testamento de Navarra, Señor, veo que tú eres un profeta, le dijo la mujer, según la Reina Valera actualizada, veo que tú eres profeta. En ambos casos, profe, no importa si es con el artículo o sin el artículo, usted me dice, bueno, pero yo puedo hacerlo sin el artículo, está bien, perfecto, pero mire, en ambos casos tenemos el mismo resultado semántico. Cuando dice un profeta, está refiriéndose a que este individuo pertenece a la clase de profetes, para que usted entienda, pero al mismo tiempo comparte las características de esa clase. Cuando decimos tú eres profeta, estamos diciendo que ese individuo comparte las características de los miembros de esa clase y por tanto es un miembro. Por eso es que Wallace habla de indefinido cualitativo o cualitativo indefinido. Sigue siendo el énfasis a la pertenencia a la clase, no se pierde. Simple. Otro ejemplo, perdonen que les ponga tantos ejemplos, les dije que esto va a ser particularmente largo, pero yo quiero que ustedes puedan tener suficientes ejemplos que prueben que lo que Wallace dice de que cuando el sustantivo análtero se encuentra delante del verbo, debe ser fundamentalmente cualitativo o definido, rara vez indefinido. No es cierto, en el Nuevo Testamento tenemos múltiples ejemplos que invalidan esa posición de él. Y aquí miren, aquí tenemos incluso un ejemplo que es el que yo estaba señalando ahorita, que echa por tierra completamente este esquema que él hace de que si definido cualitativo antes o si después del verbo indefinido cualitativo, porque aquí tenemos el verbo estin, el verbo eimi, y tenemos dos sustantivos, noten ustedes, cleptes y lestes o lestes, y uno está delante del verbo y el otro está después del verbo, que es cuando él habla de que era un ladrón y un salteador, el que entra, ¿no? El que salta a la balda, el que no entra por la puerta. Y miren ustedes acá para que puedan verlo. Fíjense ustedes qué interesante. Aquí, Equenios, o sea, ese del que vengo hablando, ¿no? Del que salta por la balda, el que no entra por la puerta, es cleptes y lestes. O sea, es tanto, noten ustedes, es tanto ladrón como salteador. ¿Pertenece a la clase, a ambas clases en este caso? Pues hablando de dos clases diferentes en el contexto, sin duda alguna, es un miembro. ¿Tiene las características de ambos? Claro, por supuesto, no puede ser un miembro sin tener las características. Simple.
Y noten ustedes cómo aquí la Biblia de Jerusalén de 1976 dice: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por el otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Ojo, Equenios cleptes, estin, de ahí viene cleptomanía, estin kai lestes, sí, o sea, también aquí la conjunción kai copulativa puede ser traducida como también, o sea, es un ladrón y también lestes, o sea, un salteador. Pero aquí tenemos el verbo y fíjense, cleptes, que se encuentra delante del verbo, se traduce con el artículo indefinido. Y leptes, que se encuentra después del verbo, se traduce con un artículo indefinido. Y en ambos casos, antes del verbo o después del verbo, por ser sustantivos concretos, por no ser sustantivos abstractos, por no ser sustantivos contables, resulta ser que hay que incluirlos dentro de la clase. Y sí, se puede traducir sin ese artículo indefinido para hacer un énfasis en la pertenencia a la clase, pero aunque se está hablando en sentido cualitativo, la pertenencia a la clase está asegurada. Ahora, claro, si el artículo indefinido, que es el punto que yo quiero que usted entienda, profe, está presente, ese artículo indefinido necesariamente va a indicar la pertenencia a la clase, o sea que el énfasis está en la pertenencia a la clase, y por tanto, cuando en 1 Corintios 15:45 se está diciendo un espíritu, como hacen esas 75 traducciones, se está dando énfasis a que Cristo pertenece a la clase de espíritu. El énfasis no está entonces en la cualidad. Es simple. Entonces, evidentemente, aquí a usted se le creó un problema al aceptarme el artículo indefinido en 1 Corintios 15:45. Y ya de paso estamos desmontando toda esta falacia de Juan 1:1 y el que, pues bueno, porque si el sustantivo es analtro se encuentra delante del verbo, tiene que ser definido o tiene que ser cualitativo. Uno puede, rara vez es indefinido, porque aquí tenemos, mire, una sola cláusula, Juan 10:1, en donde tenemos dos sustantivos analtros, uno precopulativo, el otro postcopulativo, y en ambos casos pueden ser traducidos como un artículo. En ambos casos hacen énfasis a la pertenencia a una clase, así como evidentemente hacen énfasis a lo que es las cualidades que esa clase tiene. Es simple de entender. Simple de entender. Por eso es que yo sigo poniendo en cada uno de estos ejemplos, esto acá no en la parte que tiene que ver con puramente cualitativo, porque eso es imposible, sino en indefinido cualitativo. Tenemos otro ejemplo aquí, Joticletes en Kaito. Bueno, aquí, aquí. Joticletes es decir, que ladrón era, y se está hablando por supuesto de Judas Iscariote. Aquí tenemos el mismo sustantivo que en el caso anterior, cleptes, delante del verbo copulativo. Evidentemente hay traducciones que dicen él era un ladrón, otros dicen era ladrón, sigue siendo lo mismo. Y lo que tratan esta gente de hacer con Juan 1:1, o lo que trata de hacer nuestro profesor con 1 Corintios 15, es una equivalencia entre un sustantivo que es concreto con un sustantivo que es abstracto o que es no contable. Lo cual es, dice Hartley, un disparate. Gracias a todos por acompañarme, que Jehová les permite a ustedes tener muchas bendiciones. Esperamos poder seguir compartiendo más contenido con ustedes y ayudarles a percibir cómo el conocimiento libra a los justos.